Buenas tardes, estimados hermanos, qué bendición es poder conectarnos y así juntos aprender de la palabra de Dios, juntos poder rendir adoración, exaltar su nombre y agradecer por todos sus beneficios. El tema que traigo en esta tarde, noche es, escucha la voz de Dios que te dice, nunca duerme el que te guarda, nunca duerme el que te guarda, iglesia. El Salmo 42, 5 en Nueva Versión Internacional nos dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios, dice el texto. Estamos viviendo un tiempo de muchas distracciones, como también en tiempos muy violentos, que solo traen consigo tristeza, ansiedad y miedo. Como creyentes que estamos pasando por estas etapas, debemos de permanecer firmes y puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, como dice la palabra. Las personas que no conocen de Dios ni de su palabra se asustan de lo que está pasando en este momento. Pero en cambio los hijos de Dios, que hemos tenido un encuentro real con el Señor, debemos de vivir confiados que Jesús es nuestro Salvador. En un mundo de tiniebla, de incertidumbre, de temor y donde escuchamos diferentes voces, es trascendental que todo creyente, ministro, líder, pastor aprenda a escuchar la voz de Dios. Hoy más que nunca debemos asirnos, debemos tomar la palabra de Dios, tomarnos las promesas, alimentarnos de las promesas de Dios, recordar la fidelidad de Dios, recordar las promesas de Dios. Y al mismo tiempo ver la grandeza de ese Dios poderoso. La pregunta que nos sugiere en este momento es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando, iglesia? ¿Estás escuchando más la voz de los medios? ¿Estás escuchando más la voz de la enfermedad? ¿Estás escuchando lo que te dicen las redes sociales? La palabra de Dios dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos más pendientes muchas veces de las cadenas informativas que de las promesas mismas de Dios. Estamos más pendientes de todos los pronósticos malos que de las promesas mismas de Dios. Amigo, hermano que me está escuchando, permítame decirle, el reino de Dios no está en quiebra y nunca lo estará. La palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y absolutamente nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos dice la palabra del Señor, Él nos llevará, nos pastoreará, nos hará descansar junto a aguas de reposo. Nos pastoreará, dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Dios tiene el control de lo que está sucediendo. No es el hombre, no es la enfermedad, es Dios quien está en control absoluto de todo lo que pasa alrededor de nuestra vida. El Salmo 23:4 nos dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, dice la palabra. Tu vara de pastor me reconforta, tu vara de pastor me alienta, dice la palabra. Iglesia, escucha la voz de Dios que te dice, nunca duerme el que te guarda. Hay un pánico enorme de parte de muchas personas. Hay un temor expectante, nos da miedo hasta decir 2021, sorpréndenos. Hay un miedo enorme en la iglesia de Cristo. No es posible que la iglesia de Cristo se encuentre atemorizada. No es posible que la iglesia del Señor, a quien le ha dado poder y autoridad, se encuentre atemorizada en este momento. Aún viendo las promesas de Dios, aún viendo la gloria de Dios sobre sus vidas y su familia, nos sentimos atemorizados. Dios nos dice, no te dejaré. Yo te protegeré, iglesia. No, yo te guardaré. No morirás. Esta es la promesa de Dios para sus hijos. Y aún así estamos presentando más síntomas de temor que los mismos filisteos. Aún así, habiendo experimentado la sanidad sobre nuestra vida, la provisión sobre nuestra familia, estamos experimentando más temor que cualquier filisteo, que cualquier persona inconversa. La iglesia del Señor hoy debe levantarse y hacer a un lado el temor y tomarse las promesas del Señor. La Biblia narra en Primera de Reyes, capítulo 19, que Elías, el enorme profeta, tuvo miedo, dice la Escritura, y huyó para salvar la vida. Para ponerlos en contexto, en el Monte Carmelo se reunieron todos los profetas de Baal.
Este era el Dios de la fertilidad, y estaban también los profetas de otros dioses de la lista que tenían los cananeos. Todos los profetas de estos dioses con minúscula se reúnen con una consigna y dicen: nos vamos a reunir y le vamos a pedir a nuestros dioses que haga caer fuego del cielo, dice la Escritura. El Dios a quien haga caer fuego del cielo será el Dios quien toda nación va a adorar. Le hacen este desafío a Elías, al Dios Todopoderoso. El acuerdo era que se reconociera al Dios a quien haga bajar fuego del cielo. Se aceptaría como el Dios poderoso. Y los profetas que representan al Dios ganador, los profetas que representaban al Dios ganador, estarán por encima, por sobre todos los demás profetas, dice el texto sagrado. Aquellos cuyo Dios no haga descender fuego del cielo, dice el texto, a esos profetas se les ejecutará, se les cortará la cabeza. La Biblia nos dice que después de muchos días de ritos, aquellos profetas que seguían a Baal se laceraban, gritaban, lloraban, se arrodillaban, gritaban, y no sucedió absolutamente nada. Pero luego le toca el turno a Elías, dice el texto en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he aquí y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiéndolos el corazón a ti, dice la palabra. Y ese momento cae fuego del cielo y quema absolutamente todo lo que había en aquel lugar, en el altar, las piedras, el suelo, el agua, lo lamió absolutamente todo el fuego. Y la gente que estaba alrededor gritaba: el Dios de Elías es el verdadero Dios. El Dios de Elías es el Dios poderoso, el Dios majestuoso. La gente gritaba: el Dios de Elías, a este hay que seguir, es el Dios poderoso. Y Elías grita: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno, porque la promesa fue cortarles la cabeza. Y Elías los ejecutó, dice el texto. Dice la Escritura que Elías no fue a celebrar. En el verso 19, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice el texto: y Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado, dice el texto. Elías tuvo miedo. El mismo hombre que hace un momento estaba matando a los profetas de otros dioses tenía miedo. Un hombre como este llamado Elías, que había experimentado el poder, la soberanía de Dios, la majestuosidad del Dios Todopoderoso, se encontró en una plataforma de miedo, se encontró encerrado porque tenía temor que le mataran. Jezabel le envía un mensaje a Elías y le dice: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana, Elías, a esta hora no te he liquidado, si mañana no te he matado, así como mataste a mi gente. Fue el mensaje que le dio a esta mujer Jezabel. Ese mismo hombre que puso en ridículo a los falsos profetas se encuentra con temor por el mensaje que le envió esta mujer. Hoy a muchos les está pasando lo mismo. Después de experimentar el milagro de Dios en su vida, después de experimentar cómo Dios ha llevado provisión a su vida, después de experimentar cómo Dios ha sanado de una enfermedad terminal, hoy nos encontramos con temor porque las noticias son negativas. Ahora nos sentimos amedrentados. El Dios del universo, iglesia, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que te dio vida, ese mismo Dios te dice en esta tarde: no te dejaré, no te desampararé, no temas porque yo estoy contigo. Ese Dios poderoso te dice: nunca duerme el que te guarda, iglesia, yo pelearé por ti. ¿Qué estás escuchando, amada iglesia? ¿Qué estás escuchando? Después de haber experimentado la gracia y el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los que nos rodean. Después de recibir el milagro de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, estamos experimentando temor, como si Dios no tuviera control de la situación.
Un mensaje a Elías lo hace temblar. Hoy, por estar escuchando los mensajes negativos, por estar escuchando el mensaje de la enfermedad, por estar escuchando la voz del caos, por estar escuchando la voz de la incertidumbre. Y nos sucede como a Elías, nos estamos muriendo de miedo, nos estamos muriendo de temor. Hoy es el tiempo de despertar, iglesia, hoy es el tiempo de anunciar las buenas nuevas. Hoy es cierto que hay crisis, sí hay crisis, pero también hay salvación en medio de esa crisis. Hay enfermedad, sí, pero también hay sanidad del Dios Todopoderoso. Hay falta de empleo, hay falta de alimento, pero mi Dios suplirá pues todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hoy debemos escuchar la voz de Dios y no estar escuchando las noticias negativas. ¿A quién quieres seguir escuchando, iglesia? El Señor nos dice en esta palabra: despierta, iglesia, levántate, vístete de poder, cíñete, iglesia. Elías, huyendo, llega a la sombra de un arbusto y dice: estoy harto, tengo ganas de morirme, tengo ganas de quitarme la vida, quítame la vida, Señor. Cuando nos ponemos a escuchar más la voz de la muerte, cuando escuchamos más la voz del dolor, la voz de la enfermedad, lo único que trae a nuestra vida es confusión. Aquel hombre que Dios utilizó para hacer milagros extraordinarios, aquel hombre que Dios escuchó la voz, aquel hombre que Dios utilizó, escuchó la voz de la amenaza y tuvo miedo. Y eso trajo confusión a su vida. El temor trae confusión a nuestra vida. Dice la Escritura que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Elías corre para salvarse la vida. Escuche bien qué contradictorio. Elías corre para salvarse la vida porque no quiere que lo maten, pero le dice a Dios: Señor, ya no aguanto, quítame la vida. Pero está huyendo para que no lo maten. Porque Elías puso más atención a las amenazas que a la grandeza de Dios Todopoderoso. Hoy, iglesia, el mensaje es que dejes de escuchar las voces negativas y escuches la grandeza de Dios, porque Dios quiere derramar su gloria y bendecirte a ti y a toda tu familia. Escucha la voz de Dios, iglesia, porque nunca duerme el que te guarda. Cuando yo escucho eso y que me diga: Alfredo, nunca duerme el que te guarda, me siento arrullado en los brazos del Señor, me siento protegido, me siento guardado. Ese mismo Dios que hizo descender fuego del cielo, ese mismo Dios que rescató a su pueblo e hizo cruzarlo por un mar, ese mismo Dios que le dio la vista al ciego, nos está diciendo: no te dejaré ni te desampararé. Aunque pases por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te ahogarás, porque yo, el Dios Todopoderoso, estaré contigo. Deja de escuchar, iglesia, la voz de la enfermedad. Deja de escuchar la voz de la muerte, porque yo traigo vida, dice el Señor, y traigo vida en abundancia. En paz me acostaré. Debería de ser una declaración todos los días para nuestra familia y nuestra vida. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, solo tú me haces vivir confiado, plenamente confiado. Dios está interesado en usted. Dios está listo, está presto para ayudarnos. El Señor le dice a Elías: levántate, y no solo le dice levántate, sino que le dice: come, levántate, sal de este lugar. Sé que hay muchas personas que están pensando: ¿qué voy a hacer en este tiempo? ¿Qué voy a hacer? Porque la crisis económica es fuerte. Pero así como le dijo Dios a Elías: levántate, sal de esa cueva, sal de ese lugar de terror, sal de ese lugar de miedo e incertidumbre. Y Dios está presto a oír nuestra necesidad y atenderla y llevarnos alimento. Estoy seguro, 100% seguro, que cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y nos aferramos a su promesa, Él lleva provisión y todo lo que necesitamos a nuestra vida. La pregunta que cabe en esta tarde noche es: ¿qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estás haciendo? Así como le dijo a Elías: ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué haces en ese lugar, Elías? ¿Qué estás haciendo? Que estás encerrado en esa cueva del temor, estás encerrado en esa cueva de la incertidumbre, estás encerrado en la cueva del terror. El Señor, así como le dijo a Elías: ¿qué estás haciendo en ese lugar? ¿Qué estás haciendo? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. El Señor le ordenó y le dijo: el Señor le ordenó: sal
de este lugar y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Hoy, iglesia, seguramente hay temor, hay incertidumbre, no saber qué hacer, tal vez no hay empleo, hay enfermedad, pero el Señor te dice, quiero que salgas de este lugar, quiero que salgas de ese lugar, porque hoy pasaré por tu casa. Quiero que salgas de ese lugar, porque hoy pasaré por tu casa. Sal de esa cueva del miedo, sal de esa cueva de la incertidumbre, sal del miedo y preséntate delante de mí, dice el Señor. Preséntate delante de mí, dice el Señor. Así como Dios llevó un mensaje de esperanza para Elías, así mismo Dios está hablando en esta tarde noche. Sal y preséntate delante de mí. Dios nos está diciendo, echa todas tus cargas, tus temores delante de mí. Echa toda tu enfermedad delante de mí, dice el Señor, porque estoy a punto de pasar por allí. Hoy el Señor está diciendo, sal de esa cueva de la angustia y preséntate delante de mí. Alimentémonos, iglesia, alimentémonos de las promesas de Dios. Escucha la voz de Dios, porque te dice, nunca duerme el que te guarda. Y eso debería traernos seguridad y confianza y hacer a un lado el temor en nuestra vida. El mensaje, deja de escuchar el mensaje de dolor, deja de escuchar el mensaje de la enfermedad. El Señor está diciendo, cíñete, levántate, iglesia, donde te encuentras, cíñete de poder y comienza a confiar en el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Llame a su hermano en Cristo, a su familia, y dígale que usted tiene un Dios poderoso, un Dios que le dio la vista al ciego, que cruzó, que hizo abrir un mar para pasar a su pueblo, que envió a su Hijo a morir por nosotros y que nos ha dado autoridad para salir adelante y que trae paz a nuestra vida. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hoy tal vez están en una posición de valle, pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Nunca duerme el que te guarda. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y pon atención en el verso 6. Ciertamente, aférrese a esta promesa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, iglesia, la bendición de Dios, la misericordia de Dios te perseguirá cuando comiences a escuchar la voz de Dios y a aferrarte a aquellas promesas. Debe de decir usted que está en su casa un amén fuerte con su familia. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén, que así sea en nuestra vida. Ya dejemos de escuchar la voz del dolor, del llanto, de la angustia y de la enfermedad. Porque cuando Dios habla, cosas extraordinarias suceden en nuestra vida. Los muertos resucitan cuando Dios habla. Los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, las tormentas se calman. Cuando Dios habla, suceden cosas extraordinarias en nuestra vida. Cuando Dios habla, toda persona atraviesa momentos difíciles, circunstancias donde parece que ya no hay esperanza y que todo ha terminado, todo oscuro. Pero así como el autor del Salmo 121 estaba pasando por uno de esos momentos que usted y yo también atravesamos, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, porque seguramente estaba en un valle. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, porque estaba en un valle. Y se hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hoy seguramente nos preguntamos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi sustento? ¿De dónde vendrá la sanidad a mi enfermedad? ¿De dónde vendrá la paz? Y ahí mismo viene la respuesta en el verso 2. Mi socorro, mi ayuda, mi sustento, mi provisión, el que sostiene mi familia, el que me sostiene a mí, el que sostiene mi negocio, el que sostiene mi empresa, viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi ayuda, mi provisión viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice el texto: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, iglesia. Ni se dormirá el que te guarda, iglesia. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda, Israel, dice el texto. He aquí, no dormirá el que te guarda, Iglesia Central Evangélica de Santidad. He aquí, no dormirá el que te guarda. Póngale su nombre allí, porque Jehová ha prometido estar contigo siempre. Nuestra esperanza debe estar en las manos de Dios. Nuestro futuro debemos verlo en las manos de Dios. Muchas veces nos encontramos perdidos, confundidos, sin saber qué hacer. De pronto nos damos cuenta que nos hemos equivocado de rumbo. Hemos equivocado el camino por muchos años. Y el salmista, así como lo encierra y dice en ciertas ocasiones, en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Hemos equivocado el camino por poner la mirada en el hombre, por poner la mirada en el líder. Pero hoy el Señor está diciendo: iglesia, nunca duerme el que te guarda. Y tal vez muchas veces hemos puesto la mirada, nuestra esperanza en un trabajo, en nuestra familia, en un líder, en un pastor, en una iglesia. No, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel Dios todopoderoso. Mi ayuda viene del Dios todopoderoso. Mi ayuda viene del Dios omnipotente. Mi ayuda viene del Dios que es poderoso, grande y majestuoso. Escucha la voz de Dios, que nunca duerme el que te guarda, iglesia. Dice el texto en Salmo 23:4 en Nueva Versión Internacional: aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Porque tú, Dios, estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y termino con uno de los textos que comencé. El Salmo 42:5, que dice en Nueva Versión Internacional: ¿por qué voy a inquietarme? Después de haber escuchado las promesas de Dios. Después de haber visto la gloria de Dios. Los milagros de Dios. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. En Dios pondré mi esperanza. Y todavía lo alabaré, dice el texto. Y termina con signos de exaltación, de exclamación. Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Él es mi Salvador, mi sustentador. Qué hermoso escuchar esta palabra. Que digan: Dios es mi sustentador, mi libertador, mi Salvador. ¿Por qué me voy a angustiar? Iglesia, aprende a escuchar la voz de Dios que te dice en esta tarde: nunca duerme el que te guarda. Y cuando aprendes a entender que nunca duerme el que te guarda, traes seguridad a tu vida. Y todo temor corre, huye de tu presencia, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está sobre tu vida. Padre, gracias por este tiempo. Hoy nos rendimos a ti. Gracias por permitirnos compartir tu palabra, Dios, aprender un poco más de la misma. Señor, así como hemos aprendido, hemos leído tu palabra, Dios, que tu amor echa fuera todo temor, Señor. Que nunca duerme el que nos guarda, ese Dios poderoso, ese Dios omnipresente, omnisciente, ese Dios todopoderoso, Dios. Nunca duerme y ha prometido estar a nuestro lado, Dios. Y eso trae confianza, trae seguridad a nuestra vida y aleja todo temor de nosotros. Iglesia, hoy es tiempo de hacer un lado el temor. Hoy es tiempo de hacer un lado el temor y alimentarnos de las promesas de Dios. Alimentarnos de las promesas de Dios, porque nunca duerme el que te guarda, iglesia. Seguramente hay necesidad, pero hay un Dios que suple cada una de ellas. Seguramente estás pasando o has pasado por enfermedad, pero la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y creemos esa promesa de Dios, creemos esa palabra de Dios
sobre nuestras vidas. Tu palabra, hoy nos aferramos a esta palabra, Señor, que tú eres nuestro ayudador, nuestro protector y que pelearás por nosotros y que estarás a nuestro lado. Señor, en tus manos ponemos la vida de tu iglesia, cada persona, cada familia que representa a nuestra iglesia, Señor. La bendecimos y así como cierra el Salmo 23 que dice, y el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia.